Hola a todos y todas. Otro día más en el lado B. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio que amo profundamente cada vez más. Y hoy tenemos a Juan Carlos Kramer. Encantada de que estés, Juanca. También, también yo. Muchas gracias, muchas gracias. Un lado B más que interesante tenemos hoy. Antes que nada me gustaría, Juanca, si te podés presentar. Yo los invito a que ustedes se presenten como quieran. Así que bienvenido a este espacio. Bueno, a ver cómo podría presentarme. Bueno, soy un escritor, soy docente, soy un buscador, soy carpintero, soy amigo de Luna, compañero de trabajo, tengo unos cuantos libros publicados, tengo muchos kilómetros de tipografía escrita. Cuando era más joven fui periodista contracultural en muchos medios del sistema. Después fundé y dirigí la revista Uno Mismo entre el año 82 y el año 94. Después también edité una colección de libros llamado Para Principiantes, que salía acá y en inglés, una experiencia muy rica. Y desde hace casi 10 años que me desempeño como docente en la Fundación Columbia y sigo escribiendo. Eso es básicamente un poco mi vida. Bueno, Después hay muchas subordinadas que podría sacar. a mí me interesan las subordinadas, pero un montón. Hiciste una síntesis de un recorrido power. Me interesaba dentro de esto que por supuesto también traigas a las subordinadas también, pero sí nombrar el título de este libro, ¿sí? Que hoy haces tu presentación en la Fundación Columbia, después lo vamos a reiterar por ahí al final de la charla. Este libro que se llama El artista como buscador espiritual y dice procesos creativos y cosmovisiones emergentes ante el no futuro. ¡Wow! Actual. Ya, Actual. muy bien. Así, lo tengo ahí como, me parecía que ya el nombrar este título ya se las trae. Así que me interesaba, hay una frase puntual que aparece en un momento, que es, no hay tiempo de más. Esto es lo primero que me apareció cuando empecé a mirar y a leer, no hay tiempo de más. Dije, claro, es verdad. Por lo menos yo coincido. ¿Qué decís cuando decís no hay tiempo de más? Pero cuando digo no hay tiempo de más, repito una frase de una canción de Manal, no hay tiempo de más, ¿no? De los años 60, en que efectivamente estamos, de los últimos años, estamos con más conciencia de que el planeta y nosotros como seres humanos sobre el planeta, tenemos un tiempo acotado, ¿no? No solamente cada uno en cuanto a este periodo que llamamos vida, sino también como humanidad tenemos, digamos, un tiempo que no es eterno, ¿no es cierto? Entonces, si seguimos así, hay muchos factores que nos van a hacer cambiar el tipo de vida que estamos llevando ahora y que tenemos que prepararnos para ese tipo de vida, ¿no es cierto? No me refiero solamente al cambio climático o a las hambrunas o la desertificación o a la falta del agua, también me refiero a que en el futuro va a haber menos trabajo mecánico, ¿no? Vamos a ser ya somos reemplazados por computadoras y por un mundo que está basado en algoritmos. También a asistir al fin del capitalismo como fenómeno. Vamos a padecer, así como padecimos el COVID, algunas otras pandemias que no podremos controlar. Y también, bueno, el planeta en algún momento va a estornudar, ¿no? Y los que van a saltar somos esas especies de gusanitos de dos patas que somos la especie humana. No digo que, no me pongo en papel apocalíptico, pero me digo de que, bueno, que tenemos que aprovechar el tiempo que estamos acá, y también digo que tenemos que prepararnos
los cambios que vienen, para que no digamos, ah, qué cosa, ay, lo que está pasando. No, si está claro, lo que pasa es que no queremos verlo, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo, y también hay algo de, digo, cuando nombro el yo o el ego, me gusta llamarlo el yo como una unidad funcional absolutamente necesaria, pero que toma las riendas de todo y que en todos nosotros tiene como esto de también patear hacia adelante con un cierto lugar un poco negador, y entonces tengo cierto control de la realidad, y patear para adelante como si en cada accionar del presente no estuviéramos gestionando o empezando a crear ese futuro, ¿no? Es como siempre es después, como algo va a pasar después allá lejos, ¿no? No depende de mí acá en cada momento. Digo, vos haces, tomé algo de lo que vos traes, que a mí me resuena en un lugar de transformación personal, pero como un compromiso profundo de transformación personal, no solo desde un lugar de autoconocimiento, terapéutico, como de acciones concretas, ¿sí? No sé si me estoy abriendo mucho, pero estaba mirando, estoy haciendo este avance, cuando acá vos decís, hablás sobre el paradigma sistémico que se nos impone naturalmente. Yo estoy totalmente en resonancia con esto, y me gustaría cómo es para vos esto que traes en tu libro, ¿no? Bueno, es un tema largo para hablar, pero voy a tratar de hacer un poco una síntesis, ¿no? ¿Sí? De alguna manera, vos hablabas de la necesidad de la transformación personal, ¿no es cierto? Y yo creo que, bueno, que la transformación personal es cierto, es una parte del camino, pero creo que ya a esta altura no podemos más negar que somos parte de algo mayor, que somos parte de algo mayor, no lo podemos negar. El paradigma antropocéntrico que pensaba que el hombre era el eje del universo y que manejaba todo, se ha quedado corto, es una visión muy, muy parcial. Entonces, cuando yo hablo del paradigma sistémico, digo de ser consciente de que somos la parte de un todo, y ese todo es el universo, pero más que el universo físico, es la energía que hay en el universo, ¿no? La energía del universo, la energía del cosmos, la energía de la existencia, ¿no? Y entonces, bueno, cuando vos hablabas de transformación personal, yo creo que más que transformación personal, yo lo estoy hablando de una apertura a la conciencia del ser, ¿no es cierto? Que no somos solamente la persona que creemos ser, sino también que somos como parte, representantes en el plano físico y en el plano de la conciencia, después si querés te puedo explicar esto, de un plano mayor. No estamos acá solamente porque Humberto y tu mamá tuvieron relaciones, ¿no es cierto? Mi papá y mi mamá tuvieron relaciones. Estamos acá porque es cierto, a través de esa relación encarnó una fuerza que se llama la vida, que es inexplicable, que no llega a un punto en el cual no podemos más que hablarla a través de su función, pero sabemos lo que es la vida, y tenemos que tomar conciencia de que somos parte de un todo, y que si no respetamos ese todo, las partes nos vamos a ver muy afectadas, ¿no es cierto? Totalmente. Entonces, bueno, cuando hablamos de transformación personal, o hablamos de persona, o hablamos de yoes, lo entiendo como un nivel, como una capa de la conciencia. Pero creo que en el último siglo especialmente, ¿no? O sea, hemos hecho muchos trabajos de introspección, desde los psicológicos en adelante, y también los fenómenos nos han sacudido para que nos abramos y hemos abierto la conciencia. La conciencia, que si bien puede ser considerado una parte del aparato psíquico, también la conciencia es una membrana, y la palabra te va a sonar porque la hemos hablado algunas veces, ¿no es cierto? ¿No? Como que es una membrana en la cual repercute, ¿no? Muchas órdenes mayores a los que se producen en la misma conciencia, ¿no es cierto? Nosotros, por un lado,
somos receptores y transmisores de una energía que nos trasciende, ¿no es cierto? Por un lado, muchas veces pensamos y suponemos que estamos pensando por nosotros mismos, y muchas veces nos resistimos a pensar o aceptar que estamos siendo pensados, estamos siendo interpretados, estamos siendo motivados, estamos siendo alimentados, ¿no? Por el fuego de algo mucho mayor. Totalmente, ahí Entonces, cuando vos traes, perdón que te corte, pero pensaba en los lenguajes simbólicos como la astrología, el tarot, un montón de lenguajes que de alguna manera nos dicen, en el fondo todo el tiempo, nos dicen esto. El viaje es darte cuenta que sos parte de un orden más grande, pero que me da la sensación de que hasta qué punto podemos avalar y abrirnos receptivamente y cómo la conciencia trata de encontrar un orden, una linealidad, una lógica que no la tiene ese orden. no. La conciencia no, la mente trata de encontrar un orden. Vos dijiste algo muy clave en este discurso, en este relato, que es lo simbólico. En este territorio del cual estoy hablando, no tenemos ninguna certeza, no lo podemos medir, no lo podemos cuantificar. La ciencia no puede andar por este territorio. Es simplemente que podemos entrar a través de la experiencia, o como yo digo, de la vivencia, y el lenguaje que se usa en este plano no es un lenguaje verbal, sino que es un lenguaje simbólico. Perdón, es verbal a veces, no es lógico, no es racional, no es que yo deduzco de esto, entonces por esto voy a saber esto otro. No, es un campo totalmente incierto, pero que se nos manifiesta a través de símbolos como el tarot, como en la astrología, como en el arte, ¿no es cierto? Justamente yo hablo del artista, no porque me interese hablar de estética, no, y hablo del artista como la persona que vive o que se expresa a través de símbolos, ¿no? Por más que uno pinte un cuadro como está detrás tuyo o escriba algo, por debajo hay energías arquetípicas, míticas, que muchas veces trascienden lo meramente personal que pensamos que son, y pertenecen casi al inconsciente colectivo o al arquetipo universal. Entonces, creo que tenemos que hablar de que estamos hablando de un lenguaje simbólico, ¿no es cierto? Que tenemos que empezar a comunicarnos a través también de este lenguaje simbólico. Y el arte transmite a través de lo simbólico, ¿no? Transmite a través de mensajes explícitos, como el periodismo, que te dice pa, y te informa, ¿no? El arte te muestra algo y te está mostrando otra cosa que está detrás que no se puede explicar, ¿no es cierto? Totalmente. Pensaba esto, justamente lo que estás trayendo en tu libro, dice esta frase maravillosa: el valor de una obra de arte es lograr universalizar una serie de sensaciones y experiencias en las que todos los seres humanos que tengan una sensibilidad compatible puedan resonar en su mente profunda. No tengo más nada que decir. Impecable, digo, exactamente, ¿no? Es un puente, donde la obra de pronto impacta en un lugar donde te permite estar cerca, sentirnos comunicados, pero en un lugar muy diferente. Eso para mí está muy claro, y pensaba también, por supuesto, en astrología, en los planetas transpersonales, por ejemplo, ¿no? Que creo que nos traen justamente esto. Ahora, mi pregunta, porque sí te comprendo, soy artista, entonces entiendo y disfruto totalmente lo que estás compartiendo, pero pensaba, si bien yo siento que en este momento toda la gente está más cerca, ¿sí? Hay un momento donde la gente está más cerca de su artista, ¿sí? Pero pensaba si la cotidianidad y la supervivencia nos dejan espacio para estar receptivos y escuchar algo que en general, como vos decís, la mente, ¿no? Como que tiende a minimizarlo, ponele. Esa era mi Bueno, pregunta, ¿cuál sería el espacio? ¿No? ¿Cómo?
¿Cómo se hace? Bueno, Porque con esto. dejaste muchas puntas ahí para retomar, ¿no? Mm. Pero es cierto que hay un agotamiento de los lenguajes racionales, y es cierto que también que hay energías cósmicas que buscan expresarse, y que entonces, bueno, esos órdenes, esas umbrales que se están abriendo, portales que se están abriendo a través de las ubicaciones de ciertos planetas transpersonales, como vos mencionabas, creo que están emergiendo, están saliendo por personas que más sensibles, que a veces sin darse cuenta, tienen ganas de pintar y van a un taller de pintura y pintan y no se dan cuenta que piensan que, en el momento piensan que están yendo a pintar porque les gustaba la pintura, o porque chicos les quedó pendiente pintar. Y ahí cuando están pintando, en el momento mismo de hacerlo, se empiezan a dar cuenta que la pintura o el hacerlo es una vía de conexión, de expresión de una energía que las trasciende a ellos mismos. Y cuando se dejan ir por esos impulsos, es cuando empiezan a sentir cierta similitud con lo que también se siente en otros caminos de búsqueda, como la meditación, o el autoconocimiento, o el estudio de las sabidurías primordiales, que empiezan a resonar adentro tuyo, memorias que no sabes de dónde te vienen, ¿no es cierto? Cuando alguien va a pintar, no es que va a aprender a copiar cómo se le da color y forma sobre un papel a un árbol que tenés enfrente. Vas a aprender a ver y a traducir ese ver a través de tus manos en el papel. Y en ese paso hay como una gran apertura en la conciencia, porque de entrada es cierto, el deseo es propio, soy yo que quiero pintar ese árbol, pero me viene empiezo a pintarlo, es también la fuerza te diría, mayor, de un orden más universal, que a través mío está buscando que, que se exprese, ¿no? Expresar eso que estoy viendo, ¿no? Y así también ocurre con la música, ocurre con la escritura, con muchas artes, pero también lo más interesante de todo es que en este momento yo uso la palabra artista quizás como una abreviación. Yo en verdad, me estoy refiriendo a la mente del artista, ¿no? En el sentido que le da Eugenio Caruti en el libro Inteligencia Planetaria. Maravilloso. Que es de alguna manera esa capacidad que todos tenemos, más o menos desarrollada, de entrar en el lenguaje abstracto, de entrar en lo simbólico, y fundamentalmente de sentir, a través del sentimiento, de lo que percibimos a través de los sentimientos, reorganizar nuestras cosmovisiones, ¿no es cierto? Lo que pensamos, lo que sentimos ante el mundo, lo que sentimos ante la realidad. Y aquí lo que yo estoy planteando en el libro, más que un cambio directamente en la conciencia, estoy empezando a proponer un cambio en la relación que establecemos con todo. Relación que establezco con este momento, con la escritura, con mis hijos, con el verdulero, con el amor, con todo, con el dinero, con las obligaciones. Creo que en el paradigma sistémico, como damos al comienzo, no es solamente los elementos que aparecen, sino cómo se conjugan, cómo se articulan, cómo se relacionan, ¿no? Y creo que lo que estoy planteando también es una relación distinta con el ser, con la vida, porque la vida no es un automático, ¿viste? Que algo que nos dieron y plum, y se acabó. No, es algo mucho, mucho, mucho más rico, que nuestra mente no alcanza para llegar a comprender de qué se trata. Entonces, creo que tenemos que soberbianizarlo, ser menos soberbios y empezar a escuchar las voces que tenemos adentro nuestro, que trajimos de antes de nacer, que estaban en nuestras células, que vinieron, y quizás estas voces no nos van a hablar
con el lenguaje que nos habla la televisión o el noticiero, pero nos va a hablar con un lenguaje simbólico. Ahora, es así, digamos, no nos va a hablar con el lenguaje de la televisión, o sea, por eso siento que es más sutil, que siento que muchas veces cuesta mucho más avalarlo, salvo que vos hayas venido con esta, ¿no? Cuando uno ya vino desde chiquito, con esta forma, bueno, para mí siempre fue muy importante pintar, entonces no importa si, digamos, yo me doy tiempo para ese diálogo que sucede con lo que se empieza a conformar ahí afuera. Pero digo, en la mayoría de la gente, siento que todavía, creo que es un momento crucial, creo que estás nombrando, como te dije antes que habíamos empezado a hablar, estás nombrando algo crucial en este momento, ¿no? Como captar algo que empieza a suceder y que vos decís en un momento algo sobre producir energía sutil. Esto a mí me hacía sentido, igual me gustaría que lo expliques para la gente, pero a mí me hacía sentido empezar a estar atentos a algo mucho más sutil, ¿sí? Que se manifiesta y cómo nos entrenamos para escuchar algo que no tiene esa lógica racional, de ir hacia un lugar, de querer lograr algo, ¿no? Es como, y que tenga sentido, y que ¿cómo le hago lugar sin por ahí irme del otro lado y tirar, por ejemplo, que también podría pasar, quedarme del otro lado totalmente? Me parece que está todo mucho más abierto para esa relación con ese mundo más sutil. Bueno, también dijiste muchas cosas, a ver por dónde te agarro, te sigo lo que estabas diciendo. Vamos, digamos, de todas las palabras que dijiste, la que más me dejó enganchado fue sutil, ¿no? Lo sutil. ¿De qué estamos hablando con lo sutil, Luna? Estamos hablando, en principio, de que hay un mundo material, que es el cuerpo, que son los elementos físicos, al cual lo alimentamos, lo cuidamos, lo enfermamos, lo curamos, etcétera, etcétera, de una manera. También hay un cuerpo menos material, pero también podemos, no digo controlarlo, pero sí resulta más familiar, que es todo el cuerpo psicológico, ¿no es cierto? El pensar, el sentir, el recordar, todo esto que producto de la mente, de lo que los griegos llamaban la psique, ¿no? Y también, y acá está el punto clave para mí, es empezar a entender que también hay otro cuerpo mucho más sutil, al cual no tenemos acceso directo, que sería algo así como, y no encuentro palabra mejor, y si alguien se siente tocado, lo lamento, es el espíritu. Todos tenemos un cuerpo espiritual, un cuerpo sutil, aunque no lo veamos, pese a que algunas máquinas sí nos muestran que tenemos un cuerpo sutil, como los rayos Kirlian u otras tecnologías que pueden ver lo que nuestra mente no alcanza racionalmente a ver, que también es parte nuestro, o al revés. No es que nosotros tenemos un cuerpo sutil, sino que ese cuerpo sutil, que es mucho mayor de lo que podemos pensar, mucho más complejo, mucho más rico, mucho más amoroso, tiene un cuerpo y tiene una mente. O sea que somos parte de él. No es que nosotros tenemos ese cuerpo, sino que él nos tiene a nosotros. ¿Entendés? Y entonces, de repente, bueno, si somos de alguna manera como un órgano o una parte de ese cuerpo, y ese cuerpo se mueve con unas energías sutiles, con una vibración de onda, con ciertas cuerdas basadas en la complementariedad, en la unidad básicamente, en la aceptación, en el cuidado del todo, creo que desde estos cuerpos físicos y esta mente psicológica o pensamiento, podemos actuar conscientes de eso y producirle actos que generen energía sutil. Por ejemplo, vos con este programa que tenés, estás de alguna manera queriendo ayudar a que muchas personas tomemos conciencia de una serie de temas que a vos te interesan. Eso es producir energía sutil. Si vos hicieras esto para volverte millonario, porque está de moda, yo te diría, mirá,
le estás poniendo a la energía sutil una cosa muy egoica y la estás como interfiriendo. ¿Vos sentís, perdón que te cortes, sí, terminá ahí. Lo como lo haces como un acto puramente de amor, puramente de entrega, puramente, diría, porque no puedes dejar de hacerlo incluso, entonces eso genera ese plano, otro tipo de energía, y creo que el espíritu agradece que hagamos eso, nos lo agradece. ¿Cómo nos lo agradece? Dándonos felicidad. Estoy de acuerdo con eso, que el universo te muestra, te da la vuelta y te marca y te muestra ese agradecimiento. Siento que yo le llamo a ese intercambio, siempre lo llamo la música del universo. ¿Cómo le llamás? La música del universo. La música es una música. Es un pas de D. ¿Cómo? Es un pas de D. Claro, tal cual. Es una música que es como algo tan intenso, como vos decís, uno no puede dejar de hacerlo, ¿no? Tiene un brillo, tiene algo muy especial. Lo conozco muy bien y festejo mucho eso. El punto es cómo traemos este otro tipo de cualidad de energía en un momento sumamente oscuro. ¿Sí? Sumamente oscuro, quizás justamente porque es muy oscuro, se agota hay algo que se agota, justamente se empiezan a acabar ciertas cuestiones, entonces no nos va a quedar otra, ¿no? El tiempo de más. Como que no queda otra, ¿sí? Como de escuchar. Sí, yo creo que has dado también otra vez en el punto, porque creo que o lo hacemos conscientemente o se nos va a hacer conscientemente a la fuerza. Era un ejemplo muy concreto. 2001 Argentina. Veníamos de los años 90, que había muchas emergentes, muchos signos de que nos estábamos yendo por un camino totalmente disparatado, ¿no es cierto? Pizza y champán, pum para arriba, nada importa, pensamiento único, fin de la historia, sálvese quien pueda, etc. Y hubo personas que querían decirlo y decían, no, no vengas a aguar la fiesta. Vino el sacudón del 2001, y a la fuerza hubo que entender muchas cosas. Y ese sacudón dijo mucho más al consciente colectivo que todo lo que venían diciendo todos los teóricos, todos los anunciadores de lo que estaba pasando. Entonces como que de repente la Tierra está en este momento sacudiéndose. Entonces tenemos que escucharla antes de que el sacudón no nos tape, no nos deje abajo del agua. Estoy totalmente de acuerdo y que hay muchas formas de escuchar, ¿sí? Este mensaje. Yo creo que la mejor manera creo, no lo quiero decir como una verdad absoluta, pero creo que la mejor manera de escucharlo es escucharlo con confianza en el cosmos, con confianza en la vida, con confianza en esa fuerza que nos trajo acá, porque así como nos trajo, también de alguna manera debemos ser parte de un plan, o de un orden, no plano, de un orden en el cual nos incluye, y creo que si nos alineamos con esa energía, la transición va a ser mucho más rica, la transición. Va a haber una transición. Sí, totalmente. De acá a 50 años, no sé si yo voy a estar, pero creo que va a ser otro el mundo en el cual van a vivir los seres humanos. La cotidianidad va a ser otra, los valores van a ser otros, y me imagino que también, así como en los últimos 50 años, hubo un cambio tan fuerte en la conciencia, en los próximos 50, con los sacudones que va a haber supercambios en la conciencia. Yo siento, Juan Carlos, también coincido con lo que decís, pero yo siento cuando esto que nombrás de que yo te dije, le llamo la música del universo y la energía como sutil, generar energía sutil. Yo siento que en esos momentos, cuando conecto con eso, cuando las actividades van con ese tipo de corriente, yo ahí siento que hay cosas
que son casi indestructibles en ese sentido, en ese amor universal, y no me estoy yendo a un lado neptuniano así, sino algo muy concreto. Hay algo del amor genuino, de esa música genuina que yo siento que no hay nada que lo pueda destruir. Y que siento, quizás estoy siendo muy inocente, pero que es como poder cuidar ese único lugar que vos lo nombrás en un momento, como hacernos responsables de algo en donde no puede, el sistema no puede entrar, o tal gobierno, o tal pensamiento, o tal ideología. Hay un lugar que es el que uno, yo siento, y hago mis palabras, es mi opinión, que uno tiene que cuidar. O sea, casi como un subversivo, te diría. Uno tiene que cuidar ese lugar. Ese lugar de alguna manera de resistencia es la conciencia. Hay un lugar en la conciencia que no te pueden colonizar, que el sistema no puede meter, si vos no querés, no puede meterse. Y es que te mantengas despierto, que te mantengas consciente, que no te tragues los relatos del sistema, ¿no es cierto? Ni del sistema ni de los dogmas. Acá lo que también se está planteando es una relación directa con el cosmos, que no pasa a través de ningún tipo de representante religioso ni nada. Ahí vamos a esa frase, perdón que te corte, espiritualidad no religiosa. Ahí va, lo que estás nombrando, ahí va. Que nos expliques justamente lo que empezaste a hablar, ¿no? Esto. Sí. Y ahora me atrevo también a hablar de divinidad no religiosa, porque también creo que somos divinos, y que no divinos por lo lindo, divinos en el sentido de que tenemos dos cuerpos, ¿no? O dos naturalezas, una naturaleza conocida, la terrena, y una naturaleza que no conocemos, que es la celestial, que es la mayor, la sutil, que también es divina, se llama divina, ese cielo externo, ¿no es cierto? Entonces, esta espiritualidad que está dentro nuestro, no está solamente afuera, también está dentro en cada una de las células, porque cada una de nuestras células, y esto lo ha demostrado muchas ciencias, en cada célula hay un pequeño universo también. Entonces, tenemos que empezar a movernos con unas realidades que son mucho más fuertes para la capacidad categorizadora de nuestra mente. Esto de que Dios está afuera y está dentro de cada uno, de que el holograma, la conciencia holográfica, todo esto es algo que pone en cuestionamiento el paradigma lógico secuencial, ¿no es cierto?, con el cual fuimos creados, que 2 más 2 es 4. ¿Y qué pasa si en el 2 más 2, adentro del 2 más 2, hay otras cantidades, ¿no es cierto?, u otras realidades? Sí, sí. Entonces, bueno, no es que le quiera complejizar la situación, pero sí lo que yo con este libro, y con mi trabajo, con las clases, con las conferencias, con los cursos, lo que intento hacer es despertar a que cada uno se empiece también a plantear estas temáticas, porque no son solamente temáticas de un artista o de un grupo de buscadores espirituales o a mí que se me ocurrió traerlo. Esto es algo que es común. Entonces, no quiero ni que me tomen como un gurú, ni como el que baja la línea, ni nada, simplemente como un detonador, Me ¿no? parece que estás nombrando, estás poniendo palabras a algo que tiene lógica, que está en el aire. Yo lo tomo como que estás nombrando algo. ¿Sí? Como tenemos que empezar, te voy a contar otra cosa. Yo tengo acá el libro sobre la mesa y no me acuerdo muchas cosas que están en el libro. Y a veces, cuando lo abro el libro para buscar una cita o para algo, me doy cuenta de que muchas de las cosas que aparecen en mi libro no fueron pensadas por mí. En el momento las escribí, estaba muy conectado, fui paso a paso, corregí, pero como que en algún momento me fueron dadas, me fueron dictadas, no dictadas palabra por palabra. En mi conciencia se fueron abriendo estas burbujas de ideas, ¿no es cierto? Para mí, bueno, es un libro coral, ¿no? Porque no solamente porque aparecen otros buscadores y otros artistas, sino también porque hay muchos que no aparecen citados, pero que las ideas de ellas o las ideas que detonaron ellos en mí
están presentes. Eso es clarísimo en tu libro, eso está muy claro, ¿eh? Todo como vas nombrando y cómo ellos vienen y aparecen a través tuyo y todo lo que generaron en vos. Está muy claro ese proceso, está muy lindo leer ese proceso, esa relación con lo que no es que existe algo solo que se está nombrando a sí mismo solito, separado, y eso vos lo traes muy claramente en el libro. A mí me interesa en este para llamarlo concepto de la espiritualidad no religiosa y la invitación a que hagamos la experiencia directa nosotros mismos, como dejar de, ya finalmente en este cambio de paradigma, de dejar de proyectar en algo, en alguien, hacer la experiencia directa, o darnos el permiso para hacer la experiencia directa. Incluso cuando estábamos hablando del sistema, como yo te decía, siempre sentí ser subversivo, es cuidar esa parte, pensaba yo, siempre lo sentí, pero pensaba también de uno mismo, porque uno también es el sistema, en el lugar, cuando uno busca el lugar seguro, digamos, yo mientras te estoy hablando pienso astrológicamente, o pienso en el tarot o en imágenes, pero digo, el lugar lunar, el lugar seguro, el lugar de pertenencia, uno también tiene que confrontar con lugares dogmáticos y que se sienten cómodos con el sistema y con el hábito y con la repetición y con la compulsión. Entonces, es un desafío también, no solo afuera, ¿no? Y también es un desafío del lenguaje, porque el lenguaje... Claro. ¿Cómo estamos nombrando? Vos estás invitando a, incluso vos mismo en el libro, decir, yo no encuentro la palabra artista, la estoy usando de esta forma, la palabra buscador, como entre comillas, porque como si no hubiera todavía una palabra, ¿no? Estamos empezando a mirar, bueno, ¿cómo vamos a nombrar esto, no? Al final del libro, no sé si lo llegaste a ver, me vi obligado a hacer un glosario de temas, de qué sentido le doy a cada palabra. Pero antes me quedé enganchado con otra cosa que dijiste, que es cierto, en algún momento, hasta hace no mucho, estas realidades solamente se podían nombrar a través de los símbolos astrológicos y de los símbolos que provee el tarot. Y hoy en día creo que la conciencia se ha como dado vuelta como un guante, ¿no? Para algunas personas más, para otras menos, pero lo que está diciendo es que estas temáticas existen, son oficiales, se pueden decir, se pueden nombrar, incluso al nombrarlas se puede ir un poco más lejos, y lo que está marcando básicamente es que no hay una línea, no hay una corriente, no hay un ismo que agrupe todo esto. No hay la idea de formar ningún partido, ninguna religión, ningún bando, ¿no? Es simplemente el resultado de un trabajo autodidacta. Autodidacta. Creo que esta es una palabra que para mí es clave porque antes se llamaba el maestro interior, ¿no es cierto? Que descubrir adentro de cada uno ese sabio que hay, y está bien, fue un paso muy, muy positivo. Pero ahora creo que la escuela, estamos aprendiendo a formarnos, a ver a través de la propia experiencia, de la propia vivencia, ¿no es cierto? Ya, si bien muchos artistas también somos docentes, y podríamos decir que somos maestros en el sentido de enseñar, estamos también enseñando de una manera diferente. No estamos enseñando un conocimiento, no, estamos acompañando, como vos a tus alumnos, a que descubran en sí mismos esa sabiduría que trajeron de otro Exactamente, plano. lo que Jung llamaba el camino de individuación, ¿no? Como algo muy personal, muy diferente, que en cada uno se es diferente. Ahora, lo que yo todavía veo, que concuerdo totalmente con vos, digo, yo llevo como casi 40 años de atender gente y me da la sensación de que siempre estuve como remando un poco en contra de la corriente, porque siempre favorecí, siempre para mí era muy importante esto, y de alguna manera en ese lugar de pertenecer, de la seguridad y qué sé yo,
a veces queremos que nos digan, que nos den un formato, que nos digan cómo hacer, y eso si bien está cambiando, todavía tiene mucho peso el decime cómo tengo que hacer, decime el nombre, decime dónde encajo, porque es como una necesidad de pertenecer, de darme encuadre, de sentirme seguro y que alguien me diga lo que tengo que hacer. Eso yo siento que si bien está mucho más abierto, todavía tiene mucho peso. Bueno, tenemos un carnet de un club, todos pertenecemos al club del universo, así que, viste, y el cuerpo es el mejor carnet, así que estamos acá. Así que tenemos que empezar a confiar como el artista confía cuando se entrega a crear. El artista no sabe lo que va a crear. Cuando vos te podés hacer un cuadro, no tenés idea qué va a salir. Si supieras, estarías repitiendo un dibujito, Tengo cuando lo una, tengo una, tengo una anécdota con lo que acabas de decir de uno de tus cursos, porque yo tuve el honor de participar en uno de tus cursos de escritura en la fundación, que era para los docentes, que fue una experiencia maravillosa, y la recuerdo y me marcó un montón, porque yo no tenía idea. Yo siempre me dediqué a pintar y cuando escribía era para escribir mis sueños, y nunca tuve esto de observar lo que generaste en ese grupo. Pero también hubo algo de esto extra. Yo me di cierto permiso y me permitías, cuando dabas la clase, yo dibujaba muchas veces. Y guardé ese cuadernito, y fue bastantes años antes de la pandemia, y me acuerdo, en la pandemia, y me acuerdo que te mandé el dibujito, apareció un personaje que había aparecido en ese momento, y yo había dibujado un hombre detrás de una ventana con un barbijo, con la boca tapada. Yo sentí que además yo iba dibujando, iba creando todo el tiempo en ese curso. Digo, tomo este ejemplo como algo que se capta de eso más útil, y uno no tiene la menor idea de lo que está trayendo, que después puede tener un sentido, o por ahí eso está hablando de algo que todavía no tenía ninguna referencia. Y a mí me parece una cosa importante, porque ya en tu manera de convidar tu tarea ya está esta energía. Sí, eso que vos planteabas del barbijo les ha pasado a muchos artistas. Yo en el libro le dedico mucho a uno de mis héroes, que es Bob Dylan, especialmente a la canción Soplando en el viento, ¿no? ¿Cuántos caminos debe recorrer un hombre antes de ser llamado hombre? Y la pregunta es la respuesta, amigo mío, está soplando en el viento, ¿no? Tenía 21 años cuando él la escribió, y no era consciente de todo lo que estaba diciendo con eso y cómo se anticipaba. Porque el viento, el aire, ¿no? Es el símbolo del plano sutil. Totalmente, totalmente. ¿Entendés? Entonces él, y que incluso en una parte dice cómo es que, algo así como hasta cuándo vamos a animarnos a no ver este aire, ¿no? A no ver ahí en este lugar. Entonces, y también muchos artistas les ha pasado esto que a vos, que vos contabas, de que se ponen a escribir, y es cierto, de entrada hay algo personal, pero enseguida, cuando entra en esa dimensión, esa frecuencia, parecería como que lo personal es tomado, es guiado o es inspirado por otras fuerzas que no tienen tiempo. Entonces, quizás en el universo ya deben saber lo que va a pasar, porque el universo no es que empezó, pasa y pasará, tiene un tiempo único, tiene un tiempo no cronológico. Totalmente. Entonces, cuando los artistas se conectan bien con su esencia, o dicho de otra manera, se entregan a cuanto hay en ellos, empiezan a emerger nuevas cosmovisiones, como planteo en el libro, y los procesos expresivos son más bien una expresión del alma que hay en mí más que del yo que hay en mí, ¿no? Totalmente. Y ahí es cuando el arte tiene mucho en cuenta, perdón, el arte no, la práctica, la actividad artística, los procesos, tienen mucho que ver con la búsqueda espiritual, con el camino del buscador espiritual. Totalmente, totalmente. Yo, Juanca, podría estar charlando
horas. Es un lujo este espacio, pero sí quería una última, un último texto quería traer y hacerte una pregunta por ahí más personal, pero acá en el libro en un momento dice, que me encantó, la sensación de desamparo que produce todo lo innombrable. Me pareció brillante. Brillante porque justamente digo, en este espacio, justamente la idea es traer esos lugares sociales, personales, de vivencia que nos cuestan nombrar. Y entonces pensaba en tu vida cuando se puso difícil, muy difícil, en esos espacios innombrables, ¿no? En los que uno transita en algún momento. ¿Cómo te las arreglaste? ¿Qué fue lo que te generó de nuevo la confianza de la vuelta, si nos querés contar? Me imagino que vos te referís a los momentos difíciles, cuando tuve mis problemas cardíacos y mis muertes súbitas, o me imagino que te referís a cuando murió Graciela, que era mi compañera del alma, ¿no es cierto? Esa es la parte que por ahí yo conozco, pero por ahí hubo otros momentos, como lo que Bueno, vos... momentos duros tuve muchos en la vida, no creas que solamente eso. Pero digamos que esos son los más recientes y los que mejor pude atravesar, porque los pude atravesar muy, muy consciente de ya que era parte del todo. Entonces, cuando la noche previa a una intervención cardíaca que no me habían garantizado que iba a salir con vida, revisé mi vida desde esta perspectiva, sentí una gratitud hacia la vida, hacia todo lo que me dio, hacia toda la gente que conocí, toda la gente que me amó, que me quiso, que colaboró conmigo. Todo me parecía como que estaba en su lugar y que había sido lo mejor que podía haber ocurrido. Y algo similar ocurrió también, que fue mucho más difícil, que fue cuando se enfermó Graciela y tuvo 40 días internada ella ya estaba entregada a partir, y acompañar a una persona que sabe que no tiene, que la medicina no la puede ayudar a revertir el proceso y que simplemente acompañarla, esa despedida, esos diálogos que teníamos en la clínica, que eran diálogos prácticamente con un pie acá y otro pie allá, ¿no? Eran diálogos no diálogos de lo coyuntural del día a día que podíamos tener en la cama a la mañana o a la noche, cuando charlábamos, cuando comíamos. Eran diálogos de otra dimensión, ¿no? De un sentido mucho más amplio, una perspectiva mucho más amplio, y eso me dio una fuerza, en los dos casos me dio mucha fuerza. En el primer caso me dio tanta fuerza que estaba trabajando en esa época, esos meses con Alberto Loizaga en la fundación, y fue tanta la fuerza que los dos teníamos, porque también tenía algo similar cardíaco, en la misma época que yo, y hicimos un libro en 2 meses sobre el poder de la hora, sobre la hora en acción. Y después también todo el periodo previo a la enfermedad, que ya lo presentíamos con Graciela, también yo estaba tan conectado con esto que fue lo que de alguna manera me decía que escribiera este libro, que no perdiera el tiempo, que no hay tiempo de más, que me animara a decir estas cosas, aunque no tuviera las palabras, y me zambullé a hacerlo sin saber a dónde iba. Yo pensaba que este libro, lo decían mis amigos, quienes compartía algunos espacios, decían, mira, yo estoy escribiendo, esto no le va a interesar a nadie, esto va a ser aburridísimo, pero yo no puedo dejar de hacerlo. Así que me cerraba y escribía, y bueno, y realmente después cuando lo terminé, y que lo pude darle una buena forma, y que se yo siento, ¿no? Como que, que el cosmos invierte, como dice Nora Rousseau, también mi compañera en la fundación, que el cosmos invirtió mucho tiempo en nosotros y mucha energía en nosotros, quizás la invirtió para que yo escribiera esto. Tal cual.
Tal cual, así es. Así es. Y una última pregunta, Juanca, en algún momento de la vida, hablando de estos momentos más complejos que a la vez fue como emerger con muchísima fuerza, ¿no? De eso. Pero en algún momento de la vida dudaste, o sea, sentiste que quizás no podías seguir, o dudaste de tener la fuerza para seguir, o no quisiste seguir. ¿En la vida o con mis creencias? No, no, en la vida, cuando uno se confronta con algo, ¿no? Por ahí no hay algo tan concreto, por ahí... Sí, tuve un momento de tocada de fondo, y fue, era todavía el proceso en Argentina, yo estaba en el exilio, y me daba cuenta que tenía mucho para expresar y que no lo podía hacer, y que estaba bastante perdido, y en un momento sabía que podía comunicar, sabía escribir, pero que lo estaban poniendo mi capacidad al servicio de culturas efímeras, como en su momento era el final del rock y de la contracultura, y entonces en un momento, como no tenía el valor para matarme, un día caminando por la playa, me puse a hablar con la vida y le dije que bueno, que no me importaba nada, que no quería nada para mí, que me entregaba mi capacidad de escribir o de comunicar o lo que me había enseñado la vida, para que la pusiera al servicio de algo digno, de algo noble. Y no fue inmediato, pero a los pocos meses me cayó el rayo de hacer una publicación con estos temas, y yo estaba totalmente fundido, y vine a Argentina y con uno, con otro me moví, y había una energía que me superaba y que yo era el instrumento de esa energía, y así nació la revista No Mismo. Me parece maravilloso porque algo te entregas vida que quieres de mí, ¿no? En vez de pedirle a la vida, llegás a un punto de vida que quieres de mí, y eso le da un sentido, le da una dirección, y entonces ahí es decir, la vida dice, ok, vamos, un hermosor. Digo, acá atrás el cuadro que tengo es de la carta del tarot de la templanza, que justamente habla de eso. Pasa de la carta de la muerte, que es la número 13, que es una carta de profunda transformación, ese momento, la noche oscura del alma, a confiar, el pasaje de Escorpio a Sagitario, a confiar en ese orden que yo no voy a poder controlar, y confío en ir más allá de lo que conozco. Digo para traer Sí, este... hay una palabra que es surrender, ¿no? Como que me entrego, me ofrezco, ¿no? No La que me entrego, rendición. no que me rindo, no en el sentido de rendirme, sino que lo contrario, pongo todo mi potencial al servicio de esa causa. Pero ¿No? la Entonces, rendición, a mí me gusta la palabra rendición desde este lugar. La gente originaria usa esta palabra rendición como para soltar lo que hiciste vos, o sea, rendirse a un orden mayor, y, y decir, ok, no sé para dónde, pero está bien, donde sirva voy. Y tiene que haber una rendición de alguna manera, ¿sí? Del yo, si no, eso no sucede, porque siempre voy a querer controlar algo, ¿no? Así que mira a veces dónde hay que llegar. Te agradezco un montón que hayas compartido esto tan personal, pero me parece una maravilla, te entiendo un montón. bueno, en esto que estás diciendo de religión, etimológicamente, religión viene de religare, de reunir. Y creo que lo que estamos hablando básicamente es del paso de la perspectiva binaria a la perspectiva de unidad, de ser uno con el cosmos. Porque Totalmente. mucha gente, muchos discursos se empalagan diciendo somos el uno con el todo, somos todo uno, etcétera, etcétera. Pero el uno es simplemente empezar a no tener dualidades, a pensar en hombre-mujer, en bien-mal, en la complementación que se da entre los opuestos, no entre la oposición de los opuestos. Entonces, cuando Totalmente. empezamos a trabajar en función de la complementariedad, de la unidad, bueno, sos prácticamente un instrumento de esa unidad, como el pincel en tu mano cuando estás pintando. No es un pincel y el luna, es una energía que pasa por mí, por el pincel.
Totalmente, y ahí donde empieza ese diálogo con eso, que incluso vos te sorprendés, decís, ¿y esto qué? Esto es un poco lo que decías con tu libro, bueno, y esto, no me acuerdo cómo llegué acá. Maravilloso, Juanca, gracias por compartir además tus propias vivencias, sagrado este espacio, que este libro vaya despertando. Yo cuando me conecto a volver a leerlo y que lo estoy mirando y anotando, es muy lindo en la energía que te convida el libro, así que lo recomiendo, súper recomiendo, El artista como buscador espiritual. Así que gracias infinitas, Juanca, por este tiempo, por este espacio. Dale la tapa a tus seguidores. Ah, sí, sí, no, pero no lo van a ver, no, es solo audio, es solo audio, no, acá justamente una de las cuestiones era elegir que no estuviera la imagen y que la gente pudiera escuchar, eso fue toda una decisión, pero sí va a figurar el libro, va a figurar en YouTube, por supuesto, súper recomendable. Así que bueno, gracias Juanca. Gracias a vos por este espacio, Luna. Nos vemos. Gracias.